una flor radiante para comparar mi amor constante. La Morenada del Amor, de la autoría de Jorge Cuiza y Reinaldo Vega, en la versión de Hachamalcu, la versión del disco Soberano por Siempre, si no me equivoco. A ver, Soberano por Siempre, del 2003. Esta versión grabada, la guitarra por el capísimo máster también, José Antonio Arano, si no me equivoco, José Antonio Arano, que ha sido parte de esa grandiosa generación de Hachamalcu de los 2000, si no me equivoco, junto con mi gran amigo Germán Ibáñez. Estaban en esa generación, ¿no? Y Germán Ibáñez ya está en Los Sabotiños. Bueno, entonces el arreglo original de charango, muchos no saben que lo hizo Saúl Callejas, el maestro Saúl Callejas. Hay una versión que existe de esta Morenada del Amor con la misma introducción, pero tocada por el maestro Saúl. Una interesante propuesta que luego han replicado y la han hecho también de una manera súper excelente esta generación de Hachamalcu, ¿no? Que les decía. Pero vamos, ¿no? De una vez a repasar lo que es la introducción. Y vamos a ver qué acordes usa el capísimo José Antonio Arano. Y escuchemos. Hasta ahí es la menor, ¿ya? Y luego la menor con bajo en sol, ¿no? El siguiente acorde es este, que sería una re sexta, pero con bajo en fa sostenido, ¿ya? Y luego vamos con un sol con bajo en fa natural, ¿ya? Pero se toca hasta acá, ¿ya? Y luego vamos a do, una bajada y una subida, y de ahí vamos a re, ya, ese adornito bonito, ya, creo que sería una re sus 2, ¿no? Técnicamente. Luego nos vamos a una, ya, es una si semidisminuida, pero igual técnicamente y teóricamente es una si semidisminuida, pero adhiriéndole, si quieren, una mi, que sería su cuarta, ¿no? Ya, porque tiene una mi. Ya, entonces hacemos una bajadita y llegamos a la vuelta, llegamos solamente hasta la nota la de la tercera cuerda, ¿ya? Y luego hacemos doble bajo de mi, ya, mi 7 por si acaso, que sería mi, luego re, sol sostenido y re, ¿no? Ya, el mismo acorde, pero con bajo ahora en fa, y hacemos el arpegio hasta mi, ¿no? Entonces, y luego la menor, ¿ya? Este acorde ya lo conocen, es una mi 7 normal, pero esta a veces un poquito causa confusión. Hay dos formas de llamar este acorde, ¿no? Si lo tocamos así completo, es una mi 7 con novena bemol, ¿ya? Es su novena, pero bemol, ¿ya? O podemos verla como un mi 7 con bajo en fa, simplemente, también. Ya, entonces la primera vuelta. Ya. Vamos con la pista.
La segunda vuelta tiene unas pequeñas variaciones que son estas, ¿no? Vamos con la primera, que sería, bueno, la es igualita, la siguiente es igualita, la siguiente es igualita, la siguiente es la que cambia, esta sol con bajo en fa natural, esa añadimos, hasta ahí llegamos. La primera era solamente, ya, y esta es ahora así. La variación, la otra variación también está en do, que es acá. Antes era y de ahí vuelta, ¿no? Pero ahora es, entonces, ya, hasta do y luego bajo en mi y luego subida, ¿ya? Ese sería el arpegio ahora de do. Y luego re, idéntico. Y hasta si, perdón, sí, semidisminuida. Ya no llegamos hasta la, sino hasta fa. Hasta ahí. La otra solo llegaba hasta la, por si acaso. Ahora llegamos ahí. Y luego el acorde siguiente, que sería mi 7, ya no es doble cuerda de la sexta en mi, ¿no? Ya, solo una. Y luego igualita, ¿no? Y luego ya, que sería una la quinta, ¿no? No escucho que haga sonar la tercera, sino ahí bien hueca, ¿no? Bien hueca la cuerda. Eso. Entonces, tocadas las dos partes. Ese punteíto es casi pentatónico. Sería, ¿no? A un ligadito desde si a do. Luego la, sol, mi, re. Y luego empezamos desde sol de la tercera cuerda, ¿no? El punteo y ¿no? Igual hueco, y luego ahí empezamos con lo que es el arreglo de José Antonio Arano, que es una entrada súper poderosa. Y luego hacemos este bajeo, ¿no? Luego de eso nos lleva a do. Luego tenemos que ir a fa, pero llegamos a fa de esta manera. Ya, desde mi hacemos luego re, luego do, si, la, fa, y ahí llegamos a fa. Ya, ese sería el camino. Luego estamos en fa y el adorno de fa, el bajeo, el bordoneo sería, ¿ya? El ritmo sería, ¿ya? Escuchemos. ¿Ya? Ese tum, tururu, tum. Luego vamos a re. Pa, 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 pa. Sería la rítmica de re cuando estamos haciendo, que es re, pa, por si acaso. Y luego tenemos que ir a mi. Para ir a mi sería mi, re, si, la, sol sostenido, ya. Y para ir a la, si, sol sostenido, la. Entonces, para rematar, ahí, eso es lo que hace.
¿Ya? A ver, una escuchadita y tocadita de esto. Eso es. Luego, repetición, pero claro, esa parte no la tocábamos porque era silencio, ¿no? Ahora es la sol, fa sostenido, fa, dos, es típico, ¿no? De la morenada hacer eso. Aunque lo más típico es que sea cromático. Y muchos lo tocan así, lo he visto cuando tocamos estas morenadas en algún evento. Sobre todo los bajistas. Esa parte que debería ser la sol, fa sostenido, fa, que está grabada así. Hacen fa, la, sol sostenido, sol, fa sostenido. Y la verdad es que no los culpo tampoco porque en la grabación, no sé si se han dado cuenta los que ya han estudiado esta pieza, en la introducción, en la segunda vuelta, cuando ya entra el bajo, si no me equivoco, a ver, escuchemos para no... Ya. Aquí escuchen esto, no sé si le voy a dar un poquito más de volumen, es bien curioso esto. El bajo, mientras la guitarra está haciendo, como les dije, el bajo está haciendo cromático, ya, desde el sol sostenido. O sea, hay una como disonancia, algo así. Y es curioso, ¿no? Es curioso que lo hayan hecho así. Y en vivo también hay guitarristas y bajistas que hacen cromático, pero el arreglo, en realidad el arreglo, así como digamos, para comentarlo un poquito, creo que se ha basado en el Si te vas, ¿no? Que es así, ¿no? A sol, fa, no es. No es así, sino algo así, ¿no? Entonces creo que han querido tomar esa progresión de acordes para hacer esta intro, ¿no? Bueno, ¿en qué estábamos? Ya. Ya. Ya hemos llegado hasta acá. ¿Sí? Ya, entonces habíamos hecho esto, ¿no? Ah, sí, claro, estábamos en esto. Sí, yo me he distraído. Ya, es para la segunda vueltita. Llegamos acá y luego, ¿no? La si do. Una vez que llegamos a do, hacemos el mismo camino desde mi. La misma de la anterior, ¿no? De la primera. ¿Ya? Aquí, en la primera vuelta hacíamos esto. Pero aquí escucho que hace esto. ¿Ya? En vez de hacer... Hace... Es lo que escucho. Entonces sería... ¿Ya? Y a veces me sale hacer lo mismo dos veces. En las dos vueltas suelo hacer la misma, pero bueno. La que escucho que está sonando es... ¿Ya? Lo siguiente es hacer re, que sería lo mismo igual, hace igualito. ¿No? Re, fa, para ir a mi, lo mismo. Y
para ir a la, lo mismo. ¿Ya? Ahora, ya hemos hecho las dos vueltas. Hagamos a ver si no es que no me olvido. Perdón, es que creo que le he dado muy fuerte al volumen. No quiero que se tape la guitarra. Ya, entonces hasta ahí ya lo tenemos. Lo siguiente es irnos a la otra parte, la segunda parte de la introducción, que sería para hacer eso tenemos que llegar al re primero, ¿no? Lo que haces, ese es el camino. La, si, do sostenido, perdón, do sostenido, re. Entonces puede ser ligado a esto, o también puede ser tocado, ya, según en ese momento se den las condiciones. Ya. Luego, cuando estamos en re, ahí sí es cromático. Ya. Re, do sostenido, do, si, ¿no? Y luego sol. Para ir a sol es la, sol. Entonces, ya, a veces yo hago este ligadito. O sea, si, la, sol. A veces no, lo hago directo, pero cualquiera de los dos. También he notado por ahí que parece que lo intercala también José Antonio en la grabación, ya, y luego ya llegamos a sol y nos quedará, o sea, tenemos que ir a do, ¿no? Lo lógico estaría do, la, si, do, perdón, sol, la, si, do. También puede variarse un poquito con sol, la, si, do, como haciendo un poquito más de movimiento, ¿ya? O cualquiera de las dos. Igual he escuchado que varía también por ahí. Bueno, a lo que escucho, ¿no? Porque en realidad la guitarra no está completamente aislada. Y todo lo que, digamos, estoy por ahí mostrándoles es lo que yo alcanzo a escuchar, por si acaso, ya, queriendo siempre trato de acercarme lo más posible a la versión, ¿no? A lo que se hizo, ya. Entonces, una vez que estamos en do, ya, hace un adornito dentro de ese do, que es esto, ¿no? Que es do, mi, do, ya. Entonces, y luego nos vamos a ir así, pero primero hasta ahí. Listo, hasta ahí llegamos, ¿no? Unita más, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ya, vámonos al siguiente, que es llegar así. ¿Cómo llegamos así? Ya, es así. El movimiento es ese, escúchenlo. Ya. Es ligado desde mi, re, do, perdón, si. Ya. Y luego fa sostenido, la, si. Y se completa con esta fa sostenido de la cuarta cuerda. Ya. Hasta ahí lleguemos.
Y luego ya vamos a terminar. Estamos en Si, luego viene Mi 7. Para Mi 7 es igual algo súper interesante, que cuando ya lo he escuchado con mucha atención, hace esto, ¿no? Que es un bonito adorno, muy, muy bonito recurso. ¿Ya? Pero a la vez, antes de hacer eso, le deja una nota pedal. Una nota pedal es cuando una nota sigue sonando y sobre esa nota que sigue sonando hacemos una melodía o algo. ¿Ya? Lo interesante es que esta La que está sonando, que estamos dejando sonar, recuerdan que les dije que estamos en Mi 7. Esta La no es parte del acorde, porque Mi 7, los que digamos saben un poquito más de armonía, Mi mayor o Mi 7 pues tiene Mi, Sol sostenido, Si y Re, ¿no? Y en ningún lado aparece La. Esta. Entonces, igual técnicamente sería pues un Mi 7 sus 4, ¿no? Algo así. O algo así. Esta sería adherida. Claro, sería adherida cuarta, ¿no? Ahí. Así de disonante. pero suena bien, les digo. Es como con las chacareras. Así, esas disonancias. Muy interesante el aporte de José Antonio ahí. Realmente muy bonito. ¿Ya? Bueno, hacemos eso. Y luego tenemos que ir a La, ¿no? La menor. Para ir a La es Si, Sol sostenido, Si, La, ¿no? A ver, vamos. Y repetimos, ¿no? Solo que ya no es, sino es cromático. ¿Ya? Para llegar a Re, para la segunda vueltita de esta parte. ¿Ya? Y el resto es igual, si no me equivoco. Lo vamos a repasar y escuchar. Ya, vamos desde la primera vuelta de esta parte. Sí, es idéntica, ¿no? Solamente la entradita, la primera es y la segunda es cromático, ¿no? Eso. Ahora, la otra parte que es súper como sabrosona, ¿no? De cuando ya vamos a Sol. Esta partecita tiene una entradita. Esta. ¿Ya? Esta entradita tiene dos variaciones. Bueno, sí, serían dos variaciones. Una es, ¿ya? Que sería en serían semicorcheas, ¿ya? Pero más adelante hace casi lo mismo, esta vez en tresillos. Aquí. ¿Escuchan eso? Ya, en la primera era. Y esta es. Pa 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 tu 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 1 2 3 1 2 tu 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 pero hace tu 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 no marcando los, pero es tresillo, ¿no? Ta 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 ta. ¿Qué hora es? Porque estoy ya descoordinando. Bueno,
Entonces yo a veces hago en el tresillo y a veces hago ya, pero las figuras son casi las mismas. Digamos, el que es con semicorcheas sería en la cuerda de la tercera cuerda, sol, la y vuelve, ¿no? Sol, la, sol. Luego en la cuarta cuerda mi, re. En la quinta cuerda si, la y luego sol, ¿no? Porque estamos yendo sol. Ya, eso es. Y si fuera tresillo, omitimos la nota la, que sería entonces así. Lo mismo, pero directo de si a sol, para que alcance, ¿no? Y lleguemos a sol. Entonces volvemos acá atrás y vámonos a esa parte. Es lo que escucho, pero vamos con esta partecita. Ya, una vez que ya hemos entrado por cualquiera de las dos formas, semicorcheas o tresillos, llegamos a sol. ¿No? Eso es sol, si, re, mi, re sostenido, re. Otra vez eso, ya. Luego es si, la, ya. Lo siguiente es si, la, si, y luego la, sol, ya. Esa sería la figura. Es un poquito larga, pero bueno, hay que hacerla. Para ir de la a sol, en la última figurita, yo hago a veces esto, como un ligadito, ¿no? Ya, que es un adornito, ¿no? Un ligadito por ahí. Apoyaturas, por si acaso, se le dice así a eso cuando son chiquititas, una apoyatura. Ya, luego ya terminamos todo eso que es sol, 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 y tenemos que ir a do. Para ir a do, es lo normal es do, sol, la, si, do, pero también he escuchado que lo intercala José Antonio con esto. ¿Ya? O puede ser que esté haciendo en todas esto, pero se escucha a veces porque la guitarra está, les digo, mezclada con los demás instrumentos y no se puede escuchar súper claro, pero bueno, igual funciona cualquiera de las dos. Ya, entonces hemos llegado a do. Ahí llegamos. Luego de ahí tenemos que ir a fa. Y de la misma manera no se escucha claro, pero hace esto. Ya, estamos en do. Luego repetimos do. Hacemos si, ligadito, do otra vez. Re, mi, fa. Entonces, ya. Y luego hacemos este jueguito. Ta, 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 que sería fa, con fa y mi, por si acaso. Do, re. Y ahí está lo que sí se escucha clarísimo, porque todos lo hacen. A ver, ahorita llegamos ahí. Ahí.
Entonces, otra vez esa partecita para que se nos quede. Ah, está. No. Ya, y empezamos ahí yo creo que eso es sí, se lo saben porque se escucha clarísimo. Es re, do, sostenido, ¿no? Re, do, sostenido, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, la, perdón, sol, la, y volvemos por el mismo camino. La, sol, fa, y re. Por si acaso, ¿no? Y luego esta parte de la misma manera. Yo escucho esto, ¿no? Esto. Como hay un silencio de corchea, si no me equivoco, es... sería la figura. ¿Ya? Y luego, no, eso ya se conoce. Re, do, si, do, re, no, do sostenido, por supuesto. Esta partecita, silencio, es fa, la, do, fa, octava, ¿no? Mi, do, re. Ya, entonces, incluso, bueno, como no se escucha claro, pareciera que también cuando llega aquí hace do con fa, ¿ya? Se escucha esa como cuarta, ¿no? ¿Ya? Puede ser o no, pero hay esa figura. Ya, entonces las figuras y con eso ya tendríamos, o sea, ya. Ya. Y para cada entrada, para volver, ¿no? Arriba, ya en la parte cantada, aquí, por ejemplo, utiliza este recurso igual. Y ahí casualmente sí está siendo cromático, pero en esta nota, bueno, en esta octava. Ya se salta ahí directo, ¿no? La, sol sostenido, sol natural, pero se va directo a mi. Y luego re, do, ¿no? Algo así es. Escúchenlo. Ya, y luego, digamos, hay un poquito variaciones sobre lo que ya les expliqué, pero no mucho sobre lo que ya hicimos, ¿no? Esa es una variación. Ahora también sería interesante, bueno, les voy a también compartir esta otra variación. Esta es una variación, por si acaso. ¿Ya? La otra es acá, debe ser. Para la siguiente es ahí es, escúchenlo. Ya, para ir a fa, ¿no? Pero también puede ser así. Hay muchas formas de ir a fa. De hecho, hace también esta variación en alguna parte. En vez de hacer la que conocemos, hace... También hace esa en alguna parte, pero no nos confundamos tanto, no nos saturemos de tantas. Ya. Eso sería, ¿no? La variación de entrada en la tercera vuelta, si no me equivoco. Ya. Ahí ya. Yo creo que con eso
ya estaríamos un poquito más claros, y yo sobre todo, porque tratar de sacar a detalle estas cositas es realmente un reto y a veces me pongo súper bien quisquilloso con, digamos, que siempre he hecho, ¿no? Es la curiosidad. ¿Cómo rayos se escucha eso y cómo rayos lo he hecho? Eso, entonces, no, siempre me sorprende que la habilidad que tienen nuestros colegas músicos, en este caso, este gran guitarrista que es José Antonio Arano, para arreglar, ¿no? Para arreglar y variar sobre su arreglo, porque obviamente él ha arreglado esto y luego cuando ya lo grabó, pues ha ido variando, ¿no? Ha ido variando dentro de la misma estructura de que él ha ideado. Es interesante analizar todo esto. Eso, mis queridos amigos. Uy, qué video tan largo. ¿Y qué hora es? Un abrazo a todos.